Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión, saliéndome un poquito de mi zona de confort respecto a la literatura, vamos a hablar sobre un libro que les abrí en el unboxing que ya les subí hace un par de meses y que la verdad tenía muchas ganas de leer porque, número uno, no había leído de qué se trataba, simplemente dije, ok, vamos a dejar que esto nos impresione o no. Le di comprar y bueno, ni siquiera sabía de qué se trataba, ni siquiera sabía de qué iba, no conocía nada de esta escritora, hasta que finalmente me di cuenta mientras lo leía que era una escritora bastante aclamada y bastante popular. Me llevé una gran sorpresa, pero yo creo que fue una sorpresa agridulce respecto a este libro. Es La vida mentirosa de los adultos, escrito por Elena Ferrante. Este está editado por Lumen, tiene unas 365 páginas, tiene un formato bastante cómodo de leer. Creo que ahí se ve un poquito, más o menos. Sí. Y bueno, la verdad no tenía expectativas ni altas ni bajas de este libro. Dije, ok, vamos a ver qué tal nos va con este libro. Si es bueno, no lo es, etcétera, etcétera, etcétera. Dije, eso vamos a dejarlo al final. No lo voy a juzgar mientras lo leo, si me está gustando o no. Y dije, voy a esperar al final a ver qué me pareció. Y tengo que serles muy honesto, no pude, o sea, sí lo estaba juzgando mientras lo estaba leyendo porque se había unas partes muy buenas y otras no. Pero, ¿de qué trata La vida mentirosa de los adultos? Bueno, esta es la historia de Giovanna, una niña con una vida prácticamente perfecta. Sus padres se aman, tienen una excelente posición socioeconómica, es buena en la escuela, sus amigas y ellas son muy íntimas e inseparables. Ha recibido la mejor educación en todos los aspectos. Hasta que un día escucha a su padre decir que era fea, comparándola con su tía Victoria, una mujer de la cual nadie en su familia le tiene un aprecio. Como punto de partida ocasionado por el impacto de las palabras de su padre, Giovanna visitará a su tía para desenmarañar los misterios familiares que han marcado a su familia. Pero lo que encontrará será el inicio de un declive en toda su vida, empezando con su familia, extendiéndose hasta su crecimiento, sumergiéndola en una serie de emociones, vivencias y crisis que la cambiarán para siempre. Bueno, tengo que decirles que la premisa, ya que estaba empezando el libro, dije, ok, esto suena muy interesante. Y sí, es muy, muy interesante. Voy a empezar con las cosas buenas. Lo primero que yo quiero destacar es que la atmósfera que Elena Ferrante crea en este libro es muy, muy envolvente. El libro se desarrolla en Italia, entonces, al ser un país que yo no conozco, no tengo ni la menor idea de cómo sea su gente, etcétera, etcétera. Más que nada, pues, prejuicios que de repente veo en memes o en alguna que otra película. El Padrino, lógicamente. Bueno, tengo que decir que sus descripciones son muy, muy sencillas, pero precisas, tanto de Italia y de todos los lugares en los que estamos, ya sean los barrios bajos, no sé si sea la expresión correcta para referirme a ese lugar, ya ni siquiera me acuerdo cómo los llaman aquí, las zonas ricas, las escuelas, todas las emociones a las que se ve sometida Giovanna, están muy bien descritas a pesar de que son muy sencillas, porque nos presenta primero el entorno donde se va a desarrollar la historia, para así crear muchísimos escenarios que contrastan los unos con los otros, porque aquí no es lo mismo los de la clase alta, como en todos lados, a los de la clase baja, pero no solamente eso, también qué es lo que hace diferente a las clases, qué es lo que hace diferente a Giovanna de sus más amigas, de su familia, de su tía Victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Crea un contraste social y económico, pero más que nada un contraste personal entre los personajes. Giovanna como protagonista. Una parte del libro es muy íntima y te hace leer y leer y leer. A la par que la comprende, sientes lástima por ella, pues sí sientes feo por todo lo que le está pasando. Algo así de repente tiene algún momento de alegría, tiene un momento de emoción, de euforia o esas cosas, pero muchas veces los momentos amargos y agridulces se anteponen a eso. Y esa misma cosa hace que el libro sea mucho más interesante. Ver cómo las circunstancias la van consumiendo en cada etapa están muy bien exploradas. Yo creo que el hecho de que Elena Ferrante sea mujer y tenga una idea muy clara de todo lo que pasaba alrededor hizo que en cierta forma las cosas se sintieran más vivas, porque sientes que en algún punto
esto puede pasar, esto le puede pasar a una persona allá afuera o le pudo haber pasado a Elena Ferrante. Lo interesante de esto es que nos muestra los cambios que vive Giovanna, los cambios que vive de ser una niña a una adolescente. Tanto el despertar sexual, el cambio corporal, el despertar de su curiosidad sobre lo que la rodea de una manera más crítica, empezando en su entorno familiar. Después yéndonos con la religión, la sociedad, pues su familia, etcétera, etcétera. Tengo que decir que si bien muchas cosas aquí sí están muy explícitas y son muy, muy fuertes, dices, esto sí es algo que pasaría. Esto es muy real, esto es realista, esto es algo que le puede pasar a una niña allá afuera. Y la forma en que lo abarca me fascinó, porque no lo hace con filtros, no lo hace pues diciendo, esto lo vamos a censurar un poquito, esto lo vamos a hacer más metafórico. No, o sea, te lo cuenta tal y como es. El hecho de que pues le venga su primera regla, como en cierta forma pues va despertando su interés sexual hacia los hombres, hacia las mujeres, ese tipo de cosas me gustó muchísimo y lo sentí muy, muy real. Dije, ok, Giovanna fácilmente es una mujer, es una niña de allá afuera. Giovanna es una adolescente que está confundida, que no sabe hacia dónde va su vida, que se siente incomprendida. Giovanna está allá afuera. Y eso fue algo que Elena Ferrante hizo de una manera brutal. También su sed de descubrir el mundo, cómo de repente va bajando su rendimiento escolar, para mí fue una de las cosas más humanas y que más me gustaron de todo este libro. No tiene una prosa compleja, no tiene una prosa complicada. Es muy fácil de entender las cosas que se nos presentan y cómo nos va llevando de una situación a otra. Lleva todas las emociones a todos los niveles. Sabe cómo hacer reales las emociones y los lugares. Porque realmente sientes que estás en Italia, sientes que estás viendo el atardecer, el amanecer, sientes que estás en esos coches, en esas calles, sientes Italia a través de estas páginas. Y creo que podremos decir, si ya han leído este libro, pueden decir en cierta forma que ya conocen una parte de Italia. Ahora, lo más importante de este libro, aparte del desarrollo intrínseco de Giovanna, es su relación con los demás. Cómo pasa de ser una cosa perfecta a ser algo más real, cómo se va transfigurando hasta cierto punto. Esto visto a través de todas las etapas a las que se ve sometida Giovanna. Su adolescencia, pubertad, preadolescencia, adolescencia, etcétera, etcétera, etcétera. Sus padres, amigas, la tía Vittoria y todas las personas que conoce gracias a su tía Vittoria llenan de contrastes el libro, teniendo muchísimo que explorar conforme la historia avanza. Y ver cómo algunas de estas se hacen más fuertes o lastiman a Giovanna o de plano se desmoronan, te llenan el corazón de las emociones que se manejan en la historia. Cuando se enamora, cuando le rompen el corazón, o sea, este es un drama adolescente completamente real y no lleno de estereotipos donde el güey mamado se fija en la morra que nadie ve y o sea, no, esto no es mamada y media de Watt. Esto es una historia real. Esto se siente real porque pasa allá afuera. Y simplemente esas partes dedicadas a explorar a Giovanna, a su entorno y estas cosas son hermosas. Y al final yo creo que a pesar de que pues sí podría ser un poco controvertido, es un final hermoso, es un final precioso. Ahora, podemos ir con las partes malas. Las únicas dos cosas que yo consideré malas, que me hicieron tardarme un poco, como 3 semanas en leer este libro. Hay partes demasiado repetitivas. Te das cuenta de que hay una especie de fórmula aquí. Giovanna va con la tía Vittoria se enoja, le dice de cosas, conocen otras personas y se empiezan a desequilibrar las cosas. Así funciona la historia. Esa es la fórmula. Eso se vuelve repetitivo porque es Giovanna, tía Vittoria, todo se va al carajo. Giovanna, tía Vittoria, todo se va al carajo. Y así sucesivamente. Entonces dices, ay, me está gustando lo que estoy leyendo, me gusta el desarrollo, pero esta formulita como que sí le pone un poquito el pie al libro. Yo creo que después de la página 200, el libro se vuelve un poquito insoportable. Más por la tía Vittoria. Se la pasa haciéndose la víctima por todo lo que le pasó, por todo lo que pasa, piensa que todo lo que pasa es porque el mundo no la quiere, porque todo el mundo la repudia, porque la odian, porque no puede ser feliz. Y contagia a Giovanna de eso, pero ella lo ve de otra manera, entonces sí se siente un poquito repetitiva esa parte con la tía Vittoria. Los cambios que sufre Giovanna son entendibles. Yo creo que el 99.9% de las personas pasaron por esos cambios, donde sientes que nadie te entiende, piensas que las cosas se podrían resolver de una manera y dices, ok, si se puede resolver así de fácil en mi mente, ¿por qué hay alguien que todavía no lo hace? Entonces es mi deber
emplear mis pensamientos para que el mundo cambie. Pero dices, ok, si alguien no lo ha empleado todavía, a lo mejor es porque no sirve. Y ya cuando volteas dices, ok, me estaba ahogando en un vaso de agua por una estupidez, por un problemita. ¿Es difícil de abarcar eso? Sí, sí, sí. Pero el detalle es que hay veces donde sí el libro pierde su magia, sí hay partes donde dices, ok, la historia no sabe a dónde ir, no sabe qué hacer con todo lo que está pasando. Porque muchas veces es de que Giovanna va a un lugar, conoce personas y tiene esos pensamientos en su mente, después los supera, los vuelve a tener y así sucesivamente. Si bien eso en cierta forma es parte de la magia del libro, hay muy pocas veces que funciona ya después de las 200 páginas. Esas dudas no llegan muchas veces a ciertos aspectos. Yo creo que las religiosas y las sexuales sí, pero las familiares, las sociales y esas no tanto. Y esto se hizo que me tardara muchísimo leyendo La vida mentirosa de los adultos. Pero la verdad es que a pesar de todo eso sí lo disfruté, sí lo voy a recordar con muchísimo cariño este libro por todas las cosas en las que se mete, por cómo las abarca, cómo me hizo pensar que realmente conocía Italia y esas cosas. Es algo que le voy a agradecer como no tienen la idea a Elena Ferrante. Me gustó mucho la forma en que escribe, la forma en que abarca las cosas, su perspectiva femenina y masculina de las cosas me fascinó. Entonces les voy a traer más libros de Elena Ferrante. Tal vez no pronto, pero sí en un par de meses o en un año. Pero bueno, eso es lo que a mí me pareció La vida mentirosa de los adultos. Espero que les haya gustado. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.